Hola y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material que francamente cuestiona la estructura misma de cómo operamos todos los días, ya sea en una oficina, en un entorno de trabajo remoto o incluso, digamos, en nuestras propias casas. Sí, totalmente. Es de esos textos que te hacen replantearte muchas cosas. Exacto. Vamos a adentrarnos en los extractos de un libro que redefinió el desarrollo personal y organizacional, El octavo hábito, de la efectividad a la grandeza, de Stephen Eric Covey. Un clásico absoluto, claro. Así es. Y específicamente la misión de este análisis a fondo es diseccionar la parte 2 de las fuentes que tenemos, que abarca los capítulos del 6 al 15. El eje central aquí es un concepto que suena simple, pero que es monumental. Inspirar a otros a encontrar su voz. Y fíjate que es un enfoque fundamental para quienes buscan adquirir conocimientos profundos, pero sin perderse en la teoría abstracta. El contexto esencial que las fuentes establecen de inmediato, o sea, en la primera página, es que el mundo ha experimentado una fractura tectónica. Ajá. Hemos entrado de lleno en lo que Covey denomina la era del trabajador del conocimiento. Sin embargo, y esta es la gran ironía, la inmensa mayoría de nuestras instituciones, empresas y, sistemas educativos siguen operando con un software completamente obsoleto, uno que fue diseñado exclusivamente para la era industrial. Muy bien, vamos a desglosar esto, porque el objetivo de nuestra conversación hoy es entender exactamente cómo se da ese salto evolutivo. Cómo alguien pasa de ser un individuo altamente efectivo a convertirse en un líder capaz de desatar el potencial oculto de los demás. Tal cual. Lo fascinante aquí es que Covey redefine el liderazgo desde sus cimientos. Nos pide desaprender la noción tradicional de que el liderazgo es una posición en un organigrama. La premisa es que el liderazgo es, ante todo, una elección. Una decisión. Exacto, una decisión consciente sobre la forma en que interactuamos con las personas que nos rodean, independientemente de si tenemos o no autoridad formal sobre ellas. Yo estoy convencida de que ese es el punto de quiebre. Y esa redefinición llama muchísimo la atención. El texto define el liderazgo, y cito, como comunicar a las personas su valor y potencial tan claramente que lleguen a verlo en sí mismas. Suena muy inspirador en el papel. Sí, suena hermoso. Pero seamos realistas por un momento. Para quien nos escucha y quizás ocupa un puesto de nivel de entrada o tiene un jefe que microgestiona cada uno de sus movimientos, la gran pregunta es, ¿cómo se supone que actúe como un líder bajo un modelo que lo trata simplemente como un engranaje más? Claro, esa es precisamente la fricción que el autor aborda en el capítulo 6. Para entender cómo salir de ahí, primero hay que diagnosticar el dolor actual en el entorno laboral. ¿Por qué hay tanto agotamiento, tanta rotación de personal y tanta frustración? Es la resaca de la era industrial. Así es, esa resaca de la era industrial. Ese viejo modelo mental trataba a las personas literalmente como cosas. Se veía al trabajador como un cuerpo físico que debía ser controlado y motivado mediante el método de la zanahoria y el garrote. Si trabajas rápido, te pago más. Si te equivocas, te despido. Es un paradigma completamente fragmentado. Y el material contrasta esto de manera brillante con el paradigma de la persona completa. Covey insiste en que no somos solo un cuerpo físico que produce. Hay 4 dimensiones inseparables, que son el cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu. Sí, Si una organización, o incluso una relación personal, ignora cualquiera de estas partes, termina, digamos, cosificando a la persona. exactamente. Y las consecuencias de esa cosificación son lo que el texto llama problemas crónicos. Es casi una fórmula matemática de disfunción organizacional. Si se ignora el espíritu humano, el resultado es una baja confianza. Si se ignora la mente y el intelecto, hay una falta total de visión compartida. Se pierde el rumbo. Totalmente. Si se ignora el cuerpo, las estructuras se desalinean. Y si se ignora el corazón, la pasión, el resultado es el desempoderamiento y la apatía. La cura que se propone para estos problemas crónicos son los 4 roles de liderazgo. Modelar, encontrar caminos, alinear y empoderar. Esos mismos. Y para visualizar por qué estos roles tienen que seguir un orden específico, las fuentes utilizan una analogía deportiva que aclara mucho el panorama. Se plantea la situación de un jugador profesional que llega al campo de entrenamiento después de meses de inactividad, totalmente fuera de forma. Ajá.
El clásico que no entrenó en las vacaciones. Tal cual. Por más que tenga la voluntad de integrarse a la estrategia del equipo, su cuerpo físico, que se rige por leyes naturales, simplemente no se lo permite. No tiene la fuerza ni la resistencia. Y el texto traslada esto al ámbito de las relaciones humanas con el concepto de las flexiones emocionales. Es una metáfora brillante porque aterriza la teoría. Sí, pero vale la pena detenernos a explicar qué es exactamente una flexión emocional en el día a día. Las fuentes sugieren que es imposible intentar hacer, digamos, 30 flexiones emocionales en una relación tensa si a nivel personal no se tiene la fuerza para hacer ni siquiera 20. Claro, te desgarras. En la práctica, una flexión emocional podría ser esa capacidad de morderse la lengua y no enviar un correo electrónico pasivo-agresivo cuando uno está enojado. O la capacidad de respirar profundo y escuchar a un colega que está criticando un proyecto en lugar de ponerse a la defensiva de inmediato. Precisamente, requiere una musculatura interna. No se puede construir confianza interpersonal, no se puede arreglar un equipo disfuncional, si no hay primero confiabilidad personal. Y eso nos lleva a la fase de enfoque de estos 4 roles, que abarca desde el capítulo 7 hasta el 11. Todo comienza con el rol de modelar. Que es la base de todo. Elementos: carácter y competencia. No sirve de nada ser una persona con una ética intachable si se es incompetente en el trabajo, ni tampoco sirve ser un genio técnico si se carece de integridad. Y dentro de este rol de modelar, me pareció fundamental el concepto de ser un trim tab, o una aleta compensadora. Para quienes no estén familiarizados con la ingeniería naval, un trim tab es un pequeño timón secundario que va adherido al gran timón de un barco gigantesco. Es una imagen súper poderosa. Es buenísima, porque girar el timón principal de un transatlántico requiere una fuerza masiva debido a la resistencia del agua. Pero al girar primero esta pequeña aleta compensadora, se crea una zona de baja presión que permite que el timón principal gire con facilidad, cambiando así la dirección de todo el barco. Es la respuesta perfecta a la pregunta que hacías antes. ¿Qué hace un empleado que tiene un jefe tóxico o que trabaja en una estructura súper rígida? La reacción típica de la era industrial es el victimismo, quejarse en los pasillos y decir, bueno, yo no puedo hacer nada, el sistema está roto. El clásico, yo solo trabajo aquí. Exacto. El enfoque de la era del trabajador del conocimiento es convertirse en ese trim tab. Uno toma la iniciativa dentro de su propio círculo de influencia, por pequeño que sea. Si el jefe es desorganizado, uno modela la organización anticipándose a sus necesidades. Con el tiempo, esa confiabilidad personal genera influencia y uno termina convirtiéndose, de facto, en el líder de su propio jefe. Suena a un proceso que requiere muchísima paciencia. Pero digamos que alguien logra hacer ese trim tab, construye esa credibilidad personal, y ahora tiene que interactuar y resolver conflictos reales. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto introduce el concepto de buscar la tercera alternativa, apoyándose en una herramienta disciplinaria fascinante conocida como el palo de la palabra indio, o Indian Talking Stick. Esta es la transición de la victoria privada a la victoria pública. Cuando hay un conflicto, generalmente pensamos en términos de mi manera o tu manera, y a lo mucho aspiramos a un acuerdo tibio donde ambos pierden un poco. La tercera alternativa es crear una solución que sea superior a las ideas originales de ambas partes. Pero para llegar ahí, se necesita una comunicación verdaderamente empática, y es ahí donde entra el palo de la palabra. La mecánica que describen las fuentes es sencilla en teoría, pero dificilísima en la práctica. Quien sostiene el palo es el único que tiene derecho a hablar. Sí, el único. Y lo conserva hasta que siente que la otra persona ha comprendido su punto de vista profunda y genuinamente. No se trata de que la otra persona esté de acuerdo, ojo, solo que lo comprenda. Y la razón por la que esto es tan vital es lo que Covey llama aire psicológico. Si en un espacio cerrado se acabara repentinamente el oxígeno, la única motivación de cualquier ser humano sería sobrevivir. A nadie le importaría el proyecto de marketing o los reportes financieros. Todo el enfoque estaría en respirar. Es una cuestión de supervivencia. Totalmente. Lo mismo ocurre a nivel psicológico en una conversación. Si las partes involucradas no sienten que se les escucha y comprende, se asfixian emocionalmente, se cierran. Y las fuentes revelan un dato que debería hacernos reflexionar profundamente.
Más del 90% de los problemas de comunicación no son por mala intención, sino que son causados por diferencias en la semántica y en las percepciones. Ese dato del 90% es brutal, especialmente hoy en día con el trabajo remoto. Pensemos en la semántica, es decir, ¿cómo definimos las palabras? Para un gerente, la palabra urgente en un mensaje de texto podría significar deja lo que estás haciendo y resuélvelo en los próximos 5 minutos. Ajá, pánico total. Exacto, pero para el empleado que recibe el mensaje, urgente, podría interpretarse como tengo que terminar esto antes de que acabe la semana. Es una misma palabra, dos realidades distintas. Si no hay empatía para aclarar esas percepciones, el conflicto está garantizado. Si conectamos esto con el panorama general, brindar ese aire psicológico y limpiar el cristal de nuestras percepciones es el paso previo y necesario para el segundo rol del liderazgo, que es encontrar caminos. Y el texto utiliza un término muy específico para esto, la comisión. Es el arte de superponer o alinear las 4 necesidades fundamentales del individuo con las 4 necesidades de la organización. Que encajan perfecto. El individuo necesita vivir, es decir, tener supervivencia económica. Necesita aprender, que es el crecimiento mental. Necesita amar, que se traduce en relaciones sociales significativas. Y necesita dejar un legado, encontrar un propósito. Por su parte, la organización también tiene necesidades equivalentes. Salud financiera, crecimiento sostenido, relaciones sinérgicas internas y externas, y hacer una contribución valiosa a la sociedad. Y el verdadero trabajo de encontrar caminos es lograr que el trabajo diario de una persona satisfaga sus necesidades individuales precisamente al mismo tiempo que cumple los objetivos de la empresa. Cuando esas dos esferas se superponen, se crea una energía imparable. Sí, dejas de empujar a la gente para que trabaje. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando dejamos la sala de conferencias y vamos a la ejecución diaria? Eso nos lleva a la fase de ejecución de los capítulos 12 y 13, que se centra en alinear y empoderar. Hemos hablado de modelar carácter y de crear una visión compartida. Pero, ¿cómo pasamos de ser supervisores controladores a ser facilitadores del talento? Porque suena muy bien decir que hay que empoderar a la gente, pero en la realidad corporativa, el empoderamiento a menudo termina en caos. Termina en caos porque se intentan aplicar soluciones de la era del conocimiento sobre estructuras de la era industrial. Las fuentes respaldan esto con un estudio muy revelador. Se realizó una encuesta a 3.500 gerentes preguntándoles qué era lo que realmente frenaba el empoderamiento en sus organizaciones. Y los resultados de esa encuesta exponen la raíz del problema. El contraste es increíble. El 97% de los gerentes admitió que la barrera principal es que el gerente tiene miedo de soltar el control. 97%. Casi todos. Mientras que del otro lado, solo el 12% creía que el obstáculo era que los empleados carecían de integridad o capacidad. Es decir, los propios líderes saben que su gente es capaz y digna de confianza, pero el miedo cerval a soltar las riendas los paraliza. Y ese miedo es el síntoma de un sistema desalineado. Si un sistema recompensa económicamente a los empleados por sus ventas individuales, pero el gerente les exige que trabajen en equipo y colaboren, hay una desalineación fundamental. No importa cuánto se hable de empoderamiento, la estructura de recompensas está dictando un comportamiento egoísta. Claro, te dicen una cosa pero te pagan por otra. Exactamente. Por eso Covey aclara que el empoderamiento es el fruto, no la raíz. Si no se han modelado principios, si no se ha encontrado un camino común y si no se han alineado los sistemas, como los bonos o las evaluaciones, para respaldar ese camino, el empoderamiento es irresponsable. El texto propone una alternativa a ese abandono irresponsable, llamándola autonomía dirigida. Es un concepto clave. No se trata de decirle a alguien, bueno, aquí tienes el proyecto, haz lo que quieras y buena suerte. Implica establecer un fin en mente que sea común y acordar pautas claras, recursos disponibles y consecuencias lógicas. Pero una vez que ese acuerdo de ganar-ganar está establecido, el comportamiento del líder tiene que dar un giro de 180 grados. Completamente. El verdadero líder de la era del trabajador del conocimiento deja de microgestionar cada paso del proceso. En lugar de estar revisando constantemente si el empleado llegó a las 9 de la mañana o cómo redactó un informe,
El líder se convierte en un sirviente del equipo. La pregunta fundamental cambia de ¿por qué no has hecho esto? A ¿cómo puedo ayudarte? Me encanta ese cambio de mentalidad. Sí, el trabajo del gerente pasa a ser limpiar el camino, eliminar la burocracia institucional y asegurar que el talento tenga los recursos para cumplir el objetivo acordado. Y cuando todas estas piezas encajan, llegamos a la culminación del material que se detalla en los capítulos 14 y 15. El autor habla de entrar en la era de la sabiduría y del principio de servir a otros. Se describe como el sweet spot o el punto óptimo del octavo hábito. Es el punto exacto donde la grandeza personal se superpone con la grandeza del liderazgo y, en última instancia, genera grandeza organizacional. Es una convergencia poderosa. Y el mensaje que destilan estos capítulos finales es de una profundidad notable. Covey argumenta que el propósito último de encontrar nuestra voz e inspirar a otros a encontrar la suya no es simplemente optimizar las ganancias trimestrales de una corporación, ni tampoco engordar nuestro propio ego profesional. Así es. En su núcleo, se trata de servir a las necesidades humanas. Poner el servicio por encima del interés propio. Ese es el software cultural que demanda la era de la sabiduría. Las fuentes incluyen un ejemplo histórico que ilustra de manera impecable cómo se ve este nivel de grandeza en la práctica. Relatan la historia de Muhammad Yunus y la creación del Grameen Bank. Es fascinante, porque demuestra cómo la autoridad moral puede doblegar a sistemas obsoletos gigantescos. Yunus era un profesor de economía en Bangladesh a mediados de los años 70, rodeado de una pobreza y una hambruna devastadoras. En una de sus visitas a las aldeas, conoció a una mujer que tejía taburetes de bambú muy hermosos. Al hablar con ella, descubrió que su ganancia diaria era de apenas 2 centavos de dólar. Una miseria absoluta perpetuada por el sistema. Exacto. Ganaba tan poco porque no tenía dinero para comprar el bambú ella misma. Estaba obligada a pedírselo a prestamistas locales bajo condiciones draconianas, donde tenía que venderles el producto terminado al precio que ellos dictaran. Estaba, a todos los efectos, esclavizada económicamente. Y cuando Yunus investigó más, descubrió algo todavía peor. Sí, descubrió que en toda esa aldea había 42 personas en situaciones similares. Y lo más impactante es que la cantidad total que necesitaban entre los 42 para liberarse de los prestamistas y comprar sus propios materiales era de $27. $27 en total. Y aquí es donde vemos el choque entre los paradigmas. El software cultural del sistema bancario tradicional de la era industrial dictaba una regla inquebrantable. Los pobres no son sujetos de crédito. Según los bancos, como estas personas no tenían propiedades ni avales que garantizaran el préstamo, prestarles dinero era financieramente inviable. Las instituciones veían datos, no personas completas. Pero Yunus escuchó una voz de su conciencia. Inicialmente sacó los $27 de su propio bolsillo y se los prestó. ¿Y qué ocurrió? Cada una de esas 42 personas le devolvió hasta el último centavo. A partir de ahí, Yunus intentó convencer a los bancos tradicionales para que extendieran líneas de crédito a los pobres, ofreciéndose él mismo como garante. Pero el sistema era demasiado rígido. No querían cambiar el software. Para nada. Así que, ¿qué hizo? Modeló con el ejemplo. Encontró un camino alternativo, alineó una nueva estructura organizativa al fundar el Grameen Bank y empoderó a millones de personas. Sustituyó el control institucional y el requisito de garantías físicas por un sistema basado íntegramente en la confianza y el apoyo mutuo. Esto plantea una pregunta importante para cualquier individuo que maneje equipos o tenga influencia sobre otros. ¿Cómo elegimos nosotros sacrificar ese enfoque constante en el yo, en el ego, en proteger nuestro estatus, para empezar a construir relaciones genuinas basadas en el nosotros? Es la gran interrogante. Mohamed Yunus no elaboró un plan de negocios para convertirse en un líder global ganador del premio Nobel. Él simplemente buscaba aliviar el dolor de la mujer que tenía enfrente. Su autoridad moral, cimentada en el servicio, precedió por mucho a su autoridad formal. Es una síntesis brillante del poder del octavo hábito. A lo largo de este análisis, ha quedado claro que la verdadera efectividad no basta. La grandeza en la época contemporánea se mide por nuestra capacidad de afirmar el valor inherente de quienes nos rodean, reconociendo la persona completa. Es tener el coraje de soltar ese control asfixiante, basado en el miedo y en modelos de producción antiguos, para crear un entorno de autonomía dirigida donde la genialidad de cada individuo pueda manifestarse.
El desafío constante es que la comprensión intelectual de estos conceptos no sirve de nada si no se aplican en la realidad. El salto de entender la persona completa a realmente dar ese aire psicológico en la próxima reunión tensa que tengamos requiere un esfuerzo deliberado, requiere fortaleza de carácter. Totalmente cierto, y para concluir este análisis a fondo, hay una reflexión que se desprende de este material y que resulta imperativo considerar. A lo largo de esta conversación, se ha expuesto cómo el software de la era industrial limita severamente el potencial humano, reduciendo individuos complejos a meros engranajes que deben ser controlados y medidos exclusivamente por su producción. Si se observa con detenimiento, la gran mayoría de nuestras estructuras globales de gran escala, desde los sistemas escolares tradicionales donde las nuevas mentes pasan sus días formativos sentados en filas escuchando instrucciones, hasta las vastas corporaciones que dictan el ritmo económico, siguen aferradas a este sistema operativo de comando y control. Lamentablemente sí. Si esto es así, ¿cuáles son las consecuencias sistémicas, invisibles a largo plazo para la sociedad? ¿Cuántas voces brillantes, talentosas y con el potencial de redefinir industrias enteras están siendo silenciadas permanentemente en este preciso instante, sencillamente porque nuestras arquitecturas institucionales están diseñadas para exigir obediencia y cumplimiento, en lugar de fomentar la confianza y la escucha? Es un cuestionamiento para analizar profundamente en nuestros propios entornos. Agradecemos mucho a quienes nos acompañan hoy en este recorrido analítico, y queda abierta la invitación para observar qué paradigma estamos alimentando en nuestras propias vidas. Hasta el próximo análisis a fondo.